El tema entonces que vamos a desarrollar dice la unción y los ungidos. Ese es el tema. Siempre la motivación, quiero mencionarlo, la motivación, si se puede arreglar eso, hermanos, algo por ahí está, ¿verdad? Haciendo, amén, gloria al Señor. El propósito de estos mensajes, hermano, este año es que nos volvamos al camino de Dios. Amén. La palabra que Dios nos dio el año 2018, para terminar el 2018, precisamente eso, ¿verdad? Que nuestros caminos torcidos, este año va a ser el año de enderezar lo torcido en nuestras vidas. Amén. Así que esa es la finalidad, eso es todo. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar de la unción y de los ungidos. Cuando uno busca la raíz etimológica de esta palabra unción, esto es lo que yo encontré, lo que yo saqué. Vamos a ver la definición de unción, por favor. Dice que unción es la acción que consiste en ungir, extender aceite sobre una superficie o una persona para separar o consagrar o algo o alguien para un propósito específico. Eso es la definición. Sin embargo, aunque es importante considerar su significado, pero yo creo que más importante esta tarde es que entendamos el concepto de la unción. No tanto la traducción desde el punto de vista literario, sino el concepto de la unción. Eso es lo importante. El Antiguo Testamento, la unción hace mención sobre separar algo o a alguien para a una labor específica, para un oficio preciso. En el Nuevo Testamento, pues, la unción tiene que ver con frotar aceite, con ungir, con untar el aceite, pero poniendo junto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, eso fue la definición más completa que pude traer entonces en esta tarde. Vuelvo y repito, no es la traducción lo más importante, es el concepto que en esta tarde yo quiero que entendamos acerca de la unción. Cabe mencionar entonces también en esta tarde el definir lo que no es unción. Amén. Unción no es gritar, porque entre más grita el predicador, está ungido, dice la gente. El gritar no es unción. Andar con la cara jalada, la cara amargada, empurrado, eso tampoco es unción. Eso también es importante aclararlo, porque en nuestro contexto de iglesia también se nos ha presentado que el ungido es serio, no se ríe, hasta amargado. Entre más amargado se vea, mejor, más ungido pensamos que está. Pero tampoco eso no es unción. Amén. La unción no tiene que ver nada con eso superficial que podemos mostrar. Pero vamos a ver del punto de vista de Dios, ¿qué es lo que Dios dice
En uno de los salmos, vamos a ir en la primera referencia en esta tarde, en el Salmo 89, miren lo que Dios dice tocante a la unción. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, esto es lo que Dios dijo, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Amén. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Miren lo que Dios está diciendo. Amén. Vuelvo y repito. Dice, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Y luego dice, hallé a David mi siervo. En la Biblia, ok. Amén, ok. En la Biblia encontramos que Dios usó a distintos personajes, vamos a ver algunos de ellos, pero Dios los usó precisamente para traer socorro, para traer ayuda al pueblo. Amén. Dios los usó como libertadores, amén, de su pueblo. Así que aquí Dios está diciendo que he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. En el Antiguo Testamento la unción no era para todo el mundo. Dios escogía a ciertas personas. Generalmente, o para ser más preciso, Dios en el Antiguo Testamento ungía reyes, ungía sacerdotes y ungía profetas. Amén. Pero no era todo el mundo que tenía la unción. Amén. La unción, entonces, era gente que Dios escogía. Cabe mencionar acá, hermano, que Jesús dice en San Juan 15:16, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Amén. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero dice, hallé a David mi siervo, y dice, lo ungí con mi santa unción. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está diciendo eso? ¿La Virgen María? No, lo está diciendo Dios. Amén. Lo ungí con mi santa unción. Verso 21. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Óigame, por causa de la unción. Amén. Mi brazo estará siempre con él. Dice, mi brazo lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Todo esto viene en un paquete que se llama unción. Cuando Dios ungía a una persona, esta persona era capaz de hacer cosas que humanamente eran imposibles. Humanamente eran imposibles. ¿Amén? Vamos a ver algunos ejemplos en esta tarde. Vamos a ir al libro de los Jueces. Encontramos a este primer personaje. Dice que en el capítulo 3, versos 9 y 10, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó a un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel,
hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. Este hombre, Otoniel, dice que fue ungido por Dios como libertador. Es interesante que este Otoniel era el hermano menor, nada más y nada menos que... ¿Se acuerdan ustedes de Caleb? ¿Se acuerdan quién fue Caleb? Amén. Caleb fue uno de los que Moisés envió con los 12 espías a la tierra prometida. Pero Caleb fue uno de 2 que vinieron con buenas noticias. Amén. Porque los otros 10 dijeron, no, nos van a aplastar como cucarachas, es los que habitan esa tierra, son gigantes y son grandes y más fuertes que nosotros. Pero Caleb y Josué dijeron, no, Jehová está con nosotros. Amén. De tal manera que Caleb era un hombre de fe. Caleb fue un hombre, un ejemplo en el pueblo de Israel. Y yo me imagino que cuando Caleb contaba sus hazañas, sus experiencias en su casa, con su familia, allí estaba Otoniel, el más chiquito de la familia, allí estaba Otoniel, escuchando las cosas que Caleb contaba de que Jehová había hecho. Interesante de esta historia es que Dios no ungió a Caleb como rey. Con todo y todo lo que la Biblia dice de Caleb, pero Dios ungió a Otoniel. Así que usted no se menosprecie, que porque usted es el más feíto de la familia, o porque usted es el menor, el más chiquito, o porque usted es el más enfermo, o porque usted es el más pobre. Dios unge a quien Él quiere. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Jueces 6:34. Entonces dice el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Usted se acuerda de la historia de este personaje, Gedeón? Dice que cuando el ángel le habló, le dijo, varón fuerte y esforzado. Dice que él estaba recogiendo el trigo. Cuando el ángel le dijo, varón fuerte y esforzado, él volteó a ver si había alguien con él. Y vuelve a ver al ángel y dice, ¿quién? ¿Yo? Sí, le dijo el ángel. ¿Tú? Jehová está contigo, le dijo. Y empezó la queja de este Gedeón. No, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué? Mira cómo estamos, nos ha sobrevenido todo este mal. Y bueno, y empezó la queja y todo, pero el ángel Dios lo había escogido a Gedeón como un libertador para su pueblo. Como que Gedeón no se lo creía y puso a prueba a Dios. Y dice que puso este Gedeón un vellón, puso un vellón y le pidió a Dios. Le dijo, primero, Señor, si tú verdaderamente me has escogido a mí, si yo verdaderamente soy el ungido tuyo, entonces que el rocío que caiga durante la noche, caiga solamente sobre el vellón y que la tierra quede seca. Y así fue. Al siguiente día el vellón estaba mojado del rocío y la tierra estaba seca. Gedeón nuevamente viene a Dios y le dice, perdóname, Señor, perdona mi incredulidad, porque así somos, ¿verdad? Estamos ahí. ¿Cuántas confirmaciones le está pidiendo usted a Dios?
Todavía usted no se la cree. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio y todavía usted no se la cree? Esto le estaba pasando a Gedeón. Y le dijo, Señor, perdona mi incredulidad, pero ahora yo te pido lo contrario. Que si tú me has escogido, si yo soy un ungido tuyo, entonces que el rocío caiga sobre la tierra y que el vellón quede seco. Al siguiente día dice que toda la tierra estaba mojada y el vellón seco. Entonces ahí ya no tuvo más que creerlo y fue así como el Espíritu de Jehová vino entonces sobre Gedeón y le dio victoria. Vamos a ir a otro caso, otro ejemplo. El caso en Jueces, también capítulo 11, versos 28 y 29, dice, mas el rey de los hijos de Amón no entendió las razones de Jefté, que Jefté le envió. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Este Jefté, quien trajo liberación sobre el pueblo de Israel, sobre los amonitas, este hombre, déjeme decirle, que dice la Biblia que Jefté fue hijo de una prostituta. A Jefté lo echaron de la casa a sus otros hermanos, porque no era hijo de mami y papi. Jefté era hijo de una prostituta y Jehová lo escogió así a él, lo ungió. ¿Por qué no ungió a los otros que eran hijos de mamá y papá? De hecho, los otros hermanos lo echaron y el pueblo lo echó por ser hijo de una prostituta. El pueblo, no solamente su familia, pero el pueblo, la sociedad, él fue desechado. Y cuando él estaba, ya que se había ido de entre el pueblo de Israel, lo fueron a buscar. Fíjese, lo fueron a buscar para que viniera y peleara por ellos. Y fue así como Dios ungió a este hombre, Jefté. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta tarde, hermano? No importa cuál sea el trasfondo de familia de donde nosotros vengamos. Muchas de nuestras luchas para entender este asunto de la unción, muchas de nuestras luchas en ese evangelio a medias que vivimos, muchas de nuestras luchas tienen que ver con nuestro pasado. Si alguien tuvo que haber estado traumado por su pasado, era este tipo. Sin embargo, él se la creyó. Y usted y yo nos la tenemos que creer también. Vamos a ver otro caso. Siempre en Jueces. Dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón fue otro de los jueces que gobernó sobre el pueblo de Israel. Y este Sansón, usted conocemos tantas historias de él, ¿verdad? En una ocasión dice que mató a 1000 con la quijada de un burro. Pero no era la quijada del burro. Era porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Amén. Era porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Si no, él no lo hubiera podido hacer. Pero ¿por qué el Espíritu de Jehová estaba sobre él? Porque había sido ungido. Porque era un ungido de Dios. Y cuando Dios ungía a alguien, el Espíritu de Jehová venía sobre esa persona. Así que Dios venía sobre Sansón y Sansón así hizo cosas increíbles, hermano. Increíble. Tenía una fuerza increíble Sansón. Amén. Ok, amén. Vamos también a ver de los reyes. Vamos a la siguiente cita, por favor. Creo que es 1 Samuel 9, versos 15 y 16. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana
a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Fue así como Dios ungió al primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl. Saúl, hermano, su papá era ganadero. Él no andaba buscando al profeta de Dios. Él no andaba buscando la unción. Él andaba buscando unas asnas que se habían perdido. Pero su papá lo había mandado a eso. A veces en la vida, ¿cuántos de nosotros no andábamos buscando a Dios? Nosotros no andábamos buscando a Dios, pero Él nos encontró a nosotros. Y este fue el caso de Saúl. Él no andaba buscando a Dios ni la unción. Dios lo encontró a él y lo ungió y lo puso por rey sobre Israel. Pero lo triste de la historia de Saúl es que él perdió la unción. La unción la perdió. Y cuando perdió la unción, ya no era el Espíritu de Dios que venía sobre él, sino que un espíritu venía a atormentarlo. Un espíritu malo venía a atormentarlo. David tenía que tocar el arpa para que él fuera libre. Y terminó consultando brujos y adivinos, que perdió la unción, hermano. Porque yo le voy a decir una cosa que también es importante recalcar. Cuando tú has sido ungido por Dios, para algo, si tú no haces lo que Dios te llamó a hacer, eventualmente el mismo espíritu que te capacitó a ti para tener lo que tú tienes, la inteligencia, el trabajo, el título académico, lo que sea que tú hayas logrado tener, tú lo tienes porque Él te capacitó para tenerlo. Pero si tú te olvidas del llamado, si tú te olvidas de que tú eres un ungido de Jehová, el mismo espíritu que te capacitó, que te ungió y que te puso donde te puso, se va a volver contra ti y va a pelear contra ti. Y eso le pasó al pueblo de Israel también. El mismo espíritu que estaba con ellos como protector, luego peleó contra ellos. Y esto es muy importante, hermano. Amén. Amén. Vamos al otro caso, el siguiente rey, que fue el rey David. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David es otro de los ejemplos que encontramos, que fue ungido por rey cuando él era un simple pastor de ovejas. Amén. Él no sabía nada de nada. Es más, él en su casa era tan menospreciado, era visto tan en poco, que cuando el profeta llegó, Isaí mandó llamar a sus hijos, pero ni se acordaba de David. Pero Dios sí, porque pasaron todos los hijos, desde el más fuerte hasta el más guapo, el más muñeco, pero ninguno de ellos era el ungido, era David. Y David hizo tremendas cosas porque Jehová estaba con él. No fue la piedra la que mató a Goliat, no fue que David tenía buena puntería, es que el Espíritu de Jehová estaba sobre su ungido. Amén. Vamos a ver una última referencia en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 19, versos 15 y 16. Y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino. Esto fue a Elías, cuando Elías andaba huyendo de Jezabel.
le dijo, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Quise mostrar todas estas referencias para que entendamos, no sé si usted ya entendió el concepto. Amén. No en sí la traducción de la palabra, pero el concepto. Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Sí? ¿Lo captaron ya? Amén. Todos estos hombres hicieron cosas increíbles, hazañas imposibles para un hombre de hacer, pero fueron ungidos y el Espíritu de Jehová, porque estaban ungidos, venía sobre ellos. Amén. Amén. Vamos entonces ahora al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, dice, pero Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Amén. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Vamos a olvidarnos ahora de todos esos héroes del Antiguo Testamento. Porque, hermano, la unción, nuestra unción, aunque algunos aún en nuestros tiempos quieren tener la unción de Elías, aunque aún en nuestros tiempos algunos quieren tener la unción de Moisés, para quebrar las tablas y dar palo y machete, y quieren tener esa unción. Pero usted y yo, en esta tarde, olvídese de Elías, de Eliseo, de Moisés y de todos esos héroes del Antiguo Testamento, porque la unción, nuestra unción, tiene que ver con Jesús. Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder. Y por causa de que él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, entonces él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, estaba con él. Dios está con sus ungidos. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19, en esta ocasión Jesús abre las Escrituras y empieza a leer en el libro de Isaías el siguiente pasaje, y empieza Jesús a declarar: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él empieza a afirmar: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué él podía afirmar eso? Por cuanto dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta era la unción que estaba sobre Jesús. Esta es la unción que usted y yo nos tenemos que identificar con esta unción. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ha ungido. Yo no sé, hermano, para qué Dios te ungió. Yo no lo sé. Pero con los años que usted tiene en el Evangelio, yo creo que a estas alturas usted ya sabe para qué Dios lo ungió. Usted ya sabe a estas alturas
para qué Dios a usted lo ungió. Ahora, nosotros tenemos una lucha y estamos en un debate siempre, queriendo luchar en contra de esa realidad que usted no puede escapar, porque es un testimonio interno. Usted no necesita ni a su mujer ni a su suegra para que se lo esté repitiendo. Es un testimonio interno, porque este Espíritu Santo, a los que hemos sido ungidos, se nos metió por dentro. Se nos metió por dentro de tal manera que usted no necesita ni a un profeta, a usted no necesita ni a un apóstol, usted no necesita al pastor para que se lo diga, usted no necesita que su mujer ni su suegra se lo esté diciendo. Hay una voz interna, hay un testimonio interno que a usted le dice lo que Dios a usted lo ha llamado a hacer. Y usted no puede escapar de eso. Pero ese es el hoyo en el que estamos atascados, hermano. Que nosotros nos metemos en una de compromisos, nos metemos en una de cosas, queriendo agradar a todo el mundo. Y cuando tú terminas de agradar a todo el mundo, te das cuenta que el más infeliz eres tú. Porque por tú estar agradando a todo el mundo, tú estás dejando de lado lo que Dios a ti te llamó a hacer. Entonces Jesús dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Me ha ungido Dios. La unción es para que nos accionemos en algo. La unción, hermano, no es para estar estáticos sin hacer nada. La unción es como una fuerza interna que nos mueve a hacer aquello que sabemos que Dios nos está mandando a hacer. Amén. Entonces Jesús dijo aquí en Lucas que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, porque cuanto lo había ungido el Señor para llevar a cabo ese trabajo, para hacer esa labor que la hizo muy bien nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo a través de los evangelios Él levantó paralíticos, abrió los ojos a los ciegos, a los sordos, hizo oír, a los endemoniados, los liberó, fueron libres, amén. Y tantas cosas que nuestro Señor hizo. ¿Por qué? No era porque era Jesús, no era porque era Dios. Es que no era ni Jesús, era el Espíritu que estaba sobre él, que se manifestaba. Amén. Vamos a la siguiente cita. Entonces vamos a empezar a identificarnos nosotros con esta unción. Dice Primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si alguien, después de haber recibido a Jesús y haber recibido al Espíritu Santo, si alguien todavía duda de lo que Dios lo llamó a hacer, bueno, puede ser por ignorancia. No quiero ser tan radical y decir que no es nada. Puede ser que sea ignorancia, pero gloria a Dios, porque la palabra en esta tarde, yo creo que después de esta reflexión, usted ya no va a quedar ignorante. Amén. Pero esta unción que tenemos nosotros, no necesitamos que nadie nos enseñe, dice el otro pasaje. Porque la unción misma nos enseña. La unción nos enseña. La unción
que está sobre nosotros, cuando esa unción viene, yo no sé si usted se da cuenta que hay tiempos que usted de repente ahí se pone como medio filosófico. Usted se pone ahí, se aparta. Y ahí está la mujer. Vení vos. Y usted, espérate, hombre, espérate, déjame aquí tranquilo. Y como ya ve usted cómo son las mujeres, a las esposas. Vení, hombre, no seas aburrido. Pero usted está ahí meditando y pensando. ¿Sabe por qué? Porque la unción está sobre usted. Y usted está meditando sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos. Usted está analizando todo. ¿Por qué? Porque la unción está ahí sobre usted. La unción nos enseña. La unción, dice, hermano, nos hace conocer todas las cosas. Todas las cosas, hermano. Amén. El verso 27, el siguiente verso, por favor, aquí en Primera de Juan también, en el mismo capítulo 2, dice el verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién Él? De Jesús. Amén. ¿Se acuerda lo que dijimos la semana pasada? Que Jesús en el último día de la fiesta, ¿qué dijo Jesús? El que tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Así que aquí, Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Ve? Ahí está, la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, dice, permanecer en Él. Esto no es mentira, dice la Biblia, hermano. Esto no es mentira. El diablo nos dice que es mentira. A veces la gente nos dice que es mentira. A veces tu propia familia te puede decir que es mentira. Pero esto es verdad, esta es una realidad. Hemos sido escogidos. Dios nos escogió a nosotros. Juan 15:16, el verso que le mencioné a un principio. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Cuando la Escritura dice, cuando la Escritura dice, yo os escogí a vosotros, hermano, esto también implica que Dios escogió la clase de vida que tú tienes que vivir. No es que Dios te escogió a ti nada más para que vengas a la iglesia y te sientes en una silla, no. Todo lo que tiene que ver con tu vida, Dios lo escogió para ti. Yo estoy casado con esta mujer porque Dios la escogió a ella para que fuera mi esposa. Por eso yo no puedo divorciarme de esta mujer y casarme con otra más joven o meterme con otra más joven y pretender de que yo estoy agradando a Dios o que estoy en el propósito de Dios. Porque yo he llegado a entender que todo lo que gira en torno a mi vida es Dios quien lo escogió para mí. Yo soy lo que soy y tengo lo que tengo porque todo eso Dios lo escogió para mí. Amén. Así de que si usted es de aquellos cristianos que piensa de que bueno, que Dios lo escogió a usted para venir a cantar en la iglesia, pero allá afuera, de lunes a sábado, usted hace lo que a usted le da la gana, usted se equivocó. Si usted piensa de que la unción, Dios lo escogió a usted nada más para que venga aquí a dar una prédica, un sermón de 45 minutos y de lunes a sábado usted va a hacer lo que a usted le da la gana, porque es su vida, usted se equivocó.
Porque el llamado y la unción no solo implica el oficio o el trabajo que tú puedas hacer aquí, pero la unción también tiene que ver cómo tú te comportas allá afuera. Lo que nosotros hacemos afuera de aquí, eso también es parte de esta vida que Jesús nos escogió para nosotros. Puede ser que no sea la vida que a ti más te guste ni que a mí más me guste. Puede ser que a veces uno mira como otros viven y uno dice, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ser como es aquel? Pero Dios nos escogió. Dios escogió la vida que Él quiere que yo viva. Y yo, hermano, voy a vivir la vida que Él escogió para que yo la voy a escoger. Y hay un testimonio interno. Cuando usted está viviendo la vida que Dios escogió para ti, hay un testimonio interno que te dice, así es, estás bien. Así como llevas tu vida, muy bien, lo estás haciendo bien. Pero cuando estamos haciendo mal o nos apartamos, también viene el testimonio del Espíritu, de la unción que está sobre nosotros y nos dice, así no es. No. Pide perdón, endereza ese camino porque ese camino es torcido. Y está ahí diciéndote, corrige eso, porque si no, esto y esto van a ser las consecuencias. Nada de lo que sucede, ninguna tragedia que viene a nuestras vidas, hermano, nosotros nos deberíamos de sorprender. ¿Se acuerda lo que leímos en el Salmo 89? Lo que Dios dice, la unción. Nos pone, antes de que venga el enemigo, el Señor nos advierte. Nosotros sabemos. Lo que pasa es que nos hacemos que nosotros nos bendecimos, me va a ir bien, decimos. No importa. No importa, yo lo puedo hacer y no pasa nada. Cuidado. Amén, porque la unción nos está advirtiendo. Vamos a la siguiente, por favor. 2 Corintios 1, verso 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, no fue el pastor. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mire, yo tuve, entre algunas experiencias que he tenido en el ministerio, tuve una que no se me olvida. Usted sabe, cuando uno comienza en el Evangelio, uno comete errores porque pues uno está aprendiendo, ¿verdad? Vino esta persona y me dijo, quiero que me unjas, porque Dios me está haciendo un llamado al ministerio, yo quiero que me unjas. Ah, vaya pues, le dije yo. Ya traía hasta el aceite. Yo me llené las manos de aceite y lo ungí. Vaya, le dije. Ya estás ungido para el llamado. Ah, ¿para qué fue eso? Fue nada más ungiéndolo. Y un día se me paró con el pecho de fuera y me dijo, si vos sos pastor, yo también. Si vos sos siervo de Dios, yo también. Y me quiso hasta pegar, hermano. ¿Y sabe una cosa? Después fue donde la mamá. Y le dijo a la mamá, ungime vos, mamá. Ungime vos porque la unción que me dio el pastor Juan, eso no sirvió. Ungime vos. Y la mamá lo ungió para el llamado. Hermano, no es el pastor quien te unge. No soy yo. Bueno, ni es ni su mamá. No busque tampoco que lo unja su mamá ni su mujer tampoco. Porque es Dios el que unge. Es Dios el que unge, hermano. Hay gente buscando evangelistas
Y entre más gritan, ah, no, a ese quiero que me unja, porque ese sí. Que ese es más gritón. O entre más show hay, digo, no, ese, ¿cómo quisiera yo que ese hombre me ponga mano y me unja? Porque ese sí. Porque el día que se me unja, ese día sí. No, hermano, es Dios. Dios es el que unge. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido nuestra parte de la unción, que es a donde quiero llegar y con lo que voy a terminar. Aquí mismo en 2 de Corintios, capítulo 13 y el verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Todos queremos la gracia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Todos queremos la gracia, todos pedimos la gracia del Señor Jesucristo. Todos queremos el amor de Dios. Todos queremos el amor de Dios. Y la gracia y el amor, nos fascina, nos encanta, nos gusta. Pero la comunión con el Espíritu Santo, esa son muy poquitos los que la quieren. Porque cuando hablamos de comunión con el Espíritu Santo, estamos hablando de convivir, estamos hablando de convivencia, de compartir nuestra vida con Él. Estamos hablando de, amén, el Espíritu Santo va a estar ahí diciéndonos a nosotros que no estuvo mal lo que hiciste, estuvo mal lo que dijiste, cómo le hablaste a tus hijos, estuvo mal, así no se corrigen a los hijos. ¿Cómo le hablaste a tu esposa? Estuvo mal, así no es. ¿Cómo le hablaste a tu esposo? No, así no es. El Espíritu Santo está ahí para corregirnos. ¿Y a quién le gusta ser corregido? A nadie. Pues por esa misma razón, nadie quiere la comunión con el Espíritu Santo. Nadie la quiere. Pero el amor de Dios, sí, ese sí lo queremos. Queremos el amor de Dios. La gracia del Señor Jesucristo. Señor, dame tu gracia para esta situación, para este problema, para este reto que tengo por delante. Señor, dame tu gracia, y pedimos su gracia. Pero comunión con el Espíritu Santo, hermano. Son muy, pero muy pocos los cristianos que tienen comunión con el Espíritu de Dios. Tener comunión con Él es hacerle un ladito. En tu comodidad va a sacrificarte a estar un poquito incómodo para hacerle un lugarcito a Él. Para hacer un lugarcito en tu matrimonio. Para hacerle un lugarcito en tu vida tan ocupada. En tu agenda tan ocupada. Hacerle un lugarcito a Él. Por eso los cristianos no oran. Por eso es que el cristiano no ora. La falta de oración de un cristiano obedece a esta realidad. Obedece a esta realidad de que no queremos. No queremos. Queremos ser ungidos. Y queremos la unción. ¿Pero para qué queremos la unción? Para hacer lo que a mí me da la gana. Y es que hemos visto muchos hombres soberbios que pretenden ser ungidos. Y esos hombres no se sujetan a nadie. No se sujetan a nadie. Nadie los puede corregir.
Nadie los puede exhortar porque son la mamá de Tarzán. ¿Cuántos conocen a Tarzán? Un tipazo. Con un grito llamaba leones, elefantes y todo. Pero estos, hermanos, predicadores, se creen la mamá de Tarzán. Imagínense usted. Por eso son gritones también, porque son que se creen la mamá de Tarzán. La comunión con el Espíritu Santo, hermano. Termino. Hermano, tú no escogiste esto, ni yo tampoco. Porque si tú lo hubieses escogido, si yo hubiese escogido esta vida, pues nosotros podemos tranquilamente decir, no, señores, todo esto no vale la pena. Cerremos aquí y vámonos a nuestra casa y cada quien viva como quiera. Pero el asunto es que nosotros no escogimos esto. A usted y a mí, a nosotros nos escogieron, nos eligieron. Escogieron nuestra vida. Dios no nos dio chance de nosotros decir, ajá, ¿cómo quieres vivir tú el evangelio? ¿Cómo quieres tú vivir el evangelio? ¿Quieres ser cristiano? Ajá, ¿y cómo quiere usted ser cristiano? No. El evangelio es uno y se vive de una sola manera. Y la manera que se vive, hermano, el evangelio es en comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Gloria al Señor.